Iniciar grabación, listo. Actividad 5, empecemos a ver qué dice acá. Bueno, el Ultimate. El Ultimate es un deporte en equipo que consiste en correr, lanzar y atrapar un disco o frisbee. Cada vez que se lanza un disco, el receptor, que típicamente va corriendo, debe decidir cómo atrapar el disco, qué mano usar y en qué parte del borde del disco será más fácil atraparlo. O sea, eso no es coger un frisbee sin más, no. Uno tiene que saber más o menos por dónde cogerlo. Eso tiene su tirito, al parecer. Listo. Para esto, el jugador debe minimizar la magnitud del momento angular. Es decir, tiene que cogerlo en el lugar, en el ángulo, para el cual el momento angular es el más débil de todos, el más pequeño. Listo. Hay un mínimo. Mínimo. Bueno, la idea es que en el punto con menor momento angular, el disco lleva menos fuerza de rotación y será más fácil agarrarlo. Entonces, considere un disco de radio R, moviéndose por el aire con velocidad v y girando en sentido antihorario con velocidad angular omega. Listo. Entonces va con una velocidad v que se ve acá, o sea, la velocidad es un vector que tiene magnitud y tiene dirección. Entonces se mueve para allá con cierta magnitud y cierta dirección. Gira a esta velocidad rotacional, o sea, angular. Tiene cierto radio y ya. Listo. La magnitud del momento angular en el punto del borde del disco correspondiente al ángulo alfa es. Me sanaron la magnitud del momento angular. Perdonen. Disculpe, la grabación de los puntos, ¿en dónde la subís? Aquí sí los tengo. Miren aquí. Bueno, estaba viendo en Nintendo Direct. George Channel. Acá, en mi canal. Aquí está la 3, 2 y 1. Y hoy queda subida al resto. A ver, que mi novia no haría nada indecente. Listo, ya. Entonces aquí lo tenés. Yo creo que si buscas mi nombre, Pablo Salazar Velázquez, aparezco a secas. Creo, estoy casi seguro. Listo. Entonces, la magnitud del momento angular en el punto del borde del disco correspondiente al ángulo alfa es. Es decir, me está dando cuánto es la magnitud, o sea, qué tan grande o qué tan pequeño es la magnitud, el momento angular, dependiendo del ángulo, dependiendo de cierto ángulo. Listo. Entonces, esta magnitud del momento angular, L alfa, que depende del ángulo alfa, es igual a I por omega, menos V por W, R seno de alfa al cuadrado, todo eso. Donde este alfa, pues claro, como es un ángulo del círculo, ese alfa está entre 0 y 2pi, que es lo que da la vuelta al círculo. Entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Listo. En verdad creo que aquí el 0 o el 2pi debería estar abierto, en mi opinión, pero bueno. Listo. Vamos a ver algo. Bueno, lo que les digo, usted no se asuste cada vez que he visto que eso pasa mucho en estos ejercicios de diferencial. Le ponen a usted un montón de letras y maricadas por acá, no se asuste. Su variable es el alfa. Entonces la única función que hay aquí es seno de alfa. El resto de todas estas vainas son números. Son números, entonces no azara. Listo, entonces nos dicen, donde W es el peso del disco, eso es lo que pesa el disco, e I es su momento de inercia, una medida de la distribución de la masa en un objeto que rota. Para los discos que se usan en Ultimate se sabe que I, el momento de inercia, es 0.7 omega r cuadrado, es decir, es una función. Su momento de inercia es 0.7 w r cuadrado. Listo. Y el radio usado en un disco de Ultimate es de 13.5 centímetros. Y el peso de 175 gramos. Además, en un lanzamiento típico durante un partido se cumple que la velocidad angular es la velocidad dividido el radio. Listo. Según este análisis, halle cuál es el punto donde es más fácil agarrar el disco y el punto donde es más difícil agarrar el disco. De cuáles parámetros del problema dependen sus resultados. Listo. Bueno, aquí me están diciendo básicamente cuánto vale cada uno de esos números. ¿Será que los reemplazo? No es necesario reemplazarlos. O sea, en verdad yo puedo dejar esto indicado. No necesito reemplazar estas vainas. Voy a dejarlo indicado.
Creo que me complico más reemplazando esos números. 0.7 por 175 por el cuadrado de 13.5. Yo creo que es mero lío. Yo lo hago. Reemplazo esos números. O sea, me están diciendo, además, en una según este análisis, halle cuál es el punto donde es más fácil agarrar el disco y el punto donde es más difícil agarrar el disco. La velocidad no la tengo, ¿no? No, la velocidad es una constante. Y el radio sí me lo dan. Pues nada, reemplacemos eso. Entonces, yo sé que I es 0.7 por W R cuadrado. Además sé que W, el peso del disco, es 175 gramos. 175 gramos. Voy a ir poniendo una calculadora por acá. Pues esto rápidamente. Voy a tener la calculadora aquí en la mano. Wolfram Alpha. Que si no saben usar Wolfram Alpha, vayan aprendiendo. No saben cuántas vidas les va a salvar. Listo, 175 pesa el coso. Y R es igual a 13.5. Entonces este I no es más, en un disco típico de Ultimate, no es más que 0.7 por 175 por 13.5 al cuadrado. Y eso me da un valor aproximado. Bueno, es que me da aproximado. A mí me rompes porque entonces ya no sé qué decirte. Porque me da aproximado, no me gustaría dejarlo aproximado. Qué cagada. No, voy a dejarlo así. 0.7 por 175 por 13.5 al cuadrado por ahora. Listo. ¿Algo más que yo pueda saber? Nada por ahora. Entonces me da que L alfa no es más que I, que es 0.7 por 175 por 13.5 al cuadrado. Por omega, que por cierto, si me dicen que omega no es más que la velocidad dividido el radio. Entonces omega es la velocidad con la que haya el disco dividido el radio, que es 13.5. Bueno, ese es 13.5 al cuadrado. Menos mal. 13.5. Listo. Menos V por W, que es el peso, 175. Por R, que es 13.5. Listo. Esperen a ver. Que es 13.5. Por seno de alfa. Todo eso al cuadrado. Bueno, de pronto vale la pena reemplazar porque aquí puedo simplificar antes de cualquier vaina. Esto es 0.7 por 175. Y ahora este cuadrado se va con este de acá. Y me da solamente un 13.5 por V menos V 175 135 perdón, 13.5 seno de alfa al cuadrado. Y en verdad aquí puedo simplificar incluso un poco más. Si saco de factor común V, W y R. Es decir, saco de factor común toda esta vaina que están volados. Puedo sacar de factor común toda esa vaina. ¿Y qué me queda? Entonces eso queda dentro del cuadrado. Queda dentro de un cuadrado. Entonces me queda 175 por 13.5 por V al cuadrado por, entonces nomás me queda 0.7 menos seno de alfa al cuadrado. Reduje mucho más, o sea, me quedó que la función era esto por cierta constante feita, pero constante al fin y al cabo. Reduje esto mucho. Listo, déjenme verifico. 0.7 menos, esperen, verifico que no haya ningún error. Diría que no. Listo, hagámosle. Entonces me piden hallar, según el análisis, halle el punto, halle cuál es el punto donde es más fácil agarrar el disco y donde es más difícil agarrarlo. Entonces para eso recordemos que dice el texto, nos dice, ve, mira, es que resulta que para esto, o sea, para que sea más fácil atraparlo, no tengo resaltado así, para que sea más fácil atraparlo, el jugador debe minimizar
la magnitud del momento angular. Magnitud, que es la función que tenemos, magnitud del momento angular. Entonces pillen, para que sea más fácil tiene que ser más pequeña la magnitud. Entonces tenemos que encontrar un mínimo en la magnitud del momento angular. Para encontrar un mínimo hay que derivar para hallar los puntos críticos y ver cuáles son esos puntos críticos, es un mínimo. Entonces hagámosle L' de alfa. Entonces aquí recuerdo una cosita. Si yo tengo una constante por una función, la derivada de esa vaina es la constante sale y solamente la derivada de la función. ¿Por qué? Porque nada, entonces la derivada de esta vaina es esa misma constante que no me afecta nada por v al cuadrado es por la derivada de esta vaina. ¿Ven cómo se reduce mucho la vaina? Entonces la derivada de eso, esto es una función compuesta, es x al cuadrado compuesto 0.7 menos seno de alfa. Si hay que es una compuesta. Entonces la derivada de esto es 2 por lo de adentro, 0.7 menos seno de alfa. Listo. Ya. Por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de menos seno de alfa. Esto me da menos coseno de alfa. Listo. Y ya, esta es la derivada. Considero que se simplificó mucho con estas simplificaciones que hice. Y ayudó un poquito que la derivada no fuera tan compleja. Listo, entonces tengo la derivada. Ahora voy a hallar sus puntos críticos para poder ver cuál de esos son un mínimo y un máximo. Entonces para eso voy a igualar la derivada a 0 para hallar sus puntos críticos. Bueno, también puntos críticos es donde la derivada no existe, pero nada acá tiene ningún problema. Aquí pues la derivada existe en todo punto, no veo que tenga ningún problema. Entonces, cuando los puntos críticos son cuando es 0. Es decir, cuando toda esta vaina es 0. Listo. Entonces, uy, esperen, me están llamando. ¿Quién me llama? Oh my god. Esperen. Oh my god. Chicos, me voy a silenciar un segundito. ¿Quién me está llamando, hombre? ¿Hablemos de qué? La jefa. Oh my god. Faltan muchos, vas a escribir en el chat a ver si es que hay varios en Reu. Y listo, chicos, sigamos. Bueno, entonces íbamos justamente en que definimos la función, reemplacé los valores que me daban y simplifiqué un poco la función. Y llegué a que no, mira, la función era simplemente una variable feita por 0.7 menos seno de alfa al cuadrado. Se simplificó mucho. Y entonces me pedían cuándo era más fácil o menos difícil, más fácil o menos difícil, o más difícil, más fácil o más difícil, sujetar el frisbee. Y que eso pasaba el mínimo y el máximo de la función. Entonces ya sabemos que mínimo y máximo sucede en un punto crítico. Entonces, un punto crítico puede ser cuando la función es 0 o donde la derivada no existe. ¿Qué pasa? Como la función es muy normalita, la derivada en verdad existe en todas partes, no hay ningún problema. Entonces, bueno, la derivada existe en todas partes. Bueno, quien dice en todas partes
dice entre 0 y 2pi, que es donde estamos trabajando, por así decirlo. Listo. Y nada, igualo a 0, entonces ya y hago la derivada y le igualo a 0. Entonces ahí vamos. Venga, yo retomo esto. Perfecto, entonces igualamos a 0. Entonces miren, tengo que 0 es igual a un número por una función. Pues eso solamente es 0 cuando la función es 0. Es decir, el número, o sea, a por b es igual a 0 si y solo si a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces, como esta constante no es 0, lo que tiene que ser 0 es esto de acá. Bueno, incluso el 2, incluso este 2 lo puedo omitir. Entonces, tiene que pasar que 0.07 menos seno de alfa por menos coseno de alfa sea igual a 0. Ahí vamos, para hallar los puntos críticos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, este es un producto. Entonces, un producto, volvemos a lo mismo. Es 0 si este es 0 o este 0. Entonces, coseno de alfa menos coseno de alfa da lo mismo. Coseno de alfa se hace 0. Coseno de alfa es igual a 0 en alfa igual pi medios y alfa igual 3 pi medios, si no me equivoco aquí mentalmente, 3 pi medios. Listo, que están en el rango. Pues obviamente coseno se hace 0 en muchísimas partes más, pero en el rango en el que estamos de 0 a pi son esos dos. Listo. Y 0.07 menos seno de alfa es igual a 0 si y solamente si seno de alfa es igual a 0.07. Y esto sucede cuando alfa es igual a seno inverso de 0.07. Para eso sí ya nos ayudamos de una calculadora. Vengan, yo vuelvo a sacar la calculadora. Qué miedo me pasó, chicos. Qué pena con ustedes haberlos dejado botado así en lo que escribo esto. Listo, entonces me da arc sin of 0.07. Listo, vamos a ver. Vamos a ver. En 2 segunditos, paciencia. Autentificación. Esperen que mi calculadora se puso bobita. Si la calculadora se pone bobita, entonces vamos a intentar otra cosa. Wolfram. Cuando arc sin de 0.07. Bueno. Ahora sí. Ahí está. Bueno, incluso casi que prefiero poner de una vez cuando seno de x es igual a 0.07, porque me va a arrojar todas las respuestas. Miras que coseno me las va a arrojar en el dominio. Entonces es igual a eso en varios valores, por lo que veo, entre 0 y esto. Bueno, aunque yo creo, si no estoy mal, que lo podemos leer como, bueno, seno inverso no, porque es que por el dominio dejémoslo así por ahora. Vamos a ver. Bueno, entonces en estos 3 puntos entre comillas, aunque en verdad esto de acá son más puntos, pero en estos 3 puntos entre comillas hay un punto crítico. Entonces recordemos lo de que ustedes me tienen que responder. Bueno, ya sé que es un punto crítico. ¿Cómo sé cuál de esos puntos críticos es un mínimo? ¿Cómo sé cuál de esos puntos críticos es un mínimo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo sucede un mínimo? Esperen, yo me digo una cosa. ¿Cuándo sucede un mínimo? Les voy a recordar, se llama el criterio de bla 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 derivada. El criterio de la segunda. ¿Qué dice el criterio de la segunda? Así se los dejo. Me dice que hay un mínimo
Sí, eso es verdad, lo que dices es verdad. Uno puede mirar que antecitos de eso la derivada sea positiva, bueno, negativa, y después de eso la derivada sea positiva. Es decir, hay un cambio de crecencia, sí. Pero, y va un poco ligado a un ejercicio ahorita, que cuando ocurría un mínimo pasaba que la tangente siempre estaba aquí, y eso sucede cuando es cóncava hacia... Va un poco ligado a eso. Entonces, es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es el criterio de la segunda derivada? Traten de atinarle. Cuando una función... Si ese es un punto crítico, ¿cómo debería ser la segunda derivada ahí? ¿Cómo debería ser? Respecto a la concavidad. Y si eso es un máximo, ¿cómo debería ser la derivada, la segunda derivada ahí? Ese es el criterio de la segunda derivada. Pues para que haya un mínimo, la segunda derivada tiene que dar positiva ahí, tiene que ser positiva ahí. Y para que haya un máximo tiene que ser negativo. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces tendría que hallar la segunda derivada en todo caso. Vamos a calcularla. Para eso me voy a traer la primera derivada. Yo creo que es bueno usar este criterio. Pues en verdad hay varias maneras de ver si son mínimos o máximos. Pero creo que quiero usar este criterio porque según vi en la guía aparecía. Entonces me parece interesante usarlo. Entonces la derivada de esta vaina, la segunda, es pues la constante, que en este caso sería 2, 1, 75, pues 165 por 13.5 por v al cuadrado. Entonces me queda la derivada, esto sería la derivada de un producto. Entonces me queda el primero sin derivar, 0.07 menos seno de alfa por la derivada del segundo. La derivada de menos coseno es seno de alfa. Ya estoy viendo por dónde tiran los puntos acá. Por dónde va el rollo. Más la derivada de este, la derivada de este que me da menos coseno. Menos coseno de alfa. Menos coseno de alfa. Por el segundo sin derivar, menos coseno de alfa. Curioso. Listo, ahí quedó. Esto lo puedo simplificar un poco como que L' de alfa es igual a 2 por esta constante fea, 175 13.5 v al cuadrado. Y esto como lo simplifico, esto lo puedo simplificar como 0.07. Ya estoy viendo por dónde hace rollo, seno de alfa por seno de alfa más y menos coseno. Por menos coseno me da coseno cuadrado de alfa. Listo. Entonces vamos a ver, esto está todo muy relacionado. Vamos a ver. Entonces tenemos que mirar cuáles de esos puntos críticos cumplen esas condiciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que en alfa igual pi medios había un punto crítico. Entonces vamos a mirar qué pasa con ese punto crítico. Alfa igual pi medios. Alfa igual pi medios. Vamos a ver qué pasa con ese punto crítico. Cuando alfa es igual a pi medios. ¿Qué pasa? Pi medios. Pues pasa que coseno de pi medios es 0. Entonces esto se va. Listo. Y seno de pi medios es 1. Seno de pi medios es 1. Es 1. ¿Sí? Sí, es 1. Entonces esto queda tal que así. Entonces, ¿quién me puede decir qué signo tiene esta vaina? Eso me da la segunda derivada evaluada en pi medios. ¿Qué signo tiene? Pero voy a escribir aquí pisticas. Les voy a escribir pisticas. ¿Qué signo tiene L' en pi medios?
¿Con qué signo tiene esa vaina? Más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Eso no es muy duro, vamos a ver. ¿Qué signo tiene esta vaina? 0.07 menos 1. ¿Qué signo va a tener? ¿Eso es positivo o negativo? 0.07 menos 1. ¿Eso será positivo o negativo? Negativo, muy bien. Entonces esta parte de acá es negativa. ¿Y qué signo tendrá esta acá? Miren, es 2 por un número elevado al cuadrado. O sea, toda esta vaina es un número elevado al cuadrado. Entonces 2 por un número elevado al cuadrado. ¿Qué signo va a tener eso? Positivo. Un todo número elevado al cuadrado es positivo. Y por 2 pues es positivo. Y positivo por positivo es negativo. Es decir, la derivada en ese punto es... La derivada en ese punto es menor que 0. Es decir, es negativa, es decir, es cóncavo hacia abajo. Es decir, en todo caso, alfa sería un punto de máxima. Sería un punto de máxima. Listo. Ahora veamos qué pasa con alfa igual 3 pi medios, que creo que va a pasar más o menos lo mismo. Alfa igual... Bueno, no. Alfa igual 3 pi medios. Vamos a ver qué pasa con alfa igual 3 pi medios. Cuando alfa es igual a 3 pi medios, 3 pi medios, ¿qué pasa? Lo que pasa es que coseno ahí es 0. Muy bien, coseno ahí es 0. Seno de 3 pi medios es menos 1. Menos 1. Seno de 3 pi medios es menos 1, ya dije. Listo. Y esto es positivo, ya lo habíamos hablado. Entonces, esto me queda 2 por esta vaina que es positiva, sin importar nada. Listo, y me queda 0.07 menos por menos da más 1 por menos 1. Yo creo que aquí, un poco siguiendo el pasado, me pueden decir qué signo es esta vaina. La clave es lo mismo ahorita, poner a mirar como por pedacitos. ¿Qué signo tiene esto? ¿Qué signo tiene esto? ¿Y qué signo tiene esto? Y multiplicar los signos. ¿Qué signo tiene esta? Pues veamos. Resulta que esto es positivo. Esto es positivo porque es la suma de números positivos. Y está multiplicado por menos 1. Haciendo que toda esa vaina al final sea negativa. Menor que 0. Es negativo. Entonces eso también sería un punto de máxima. Alfa igual 3 pi medios sería un punto de máximo. O sea, es un máximo local, que se llama local. Porque no sé si otro de los máximos es más máximo que él, para hacer el global, por así decirlo. Entonces, ese es un máximo local, el otro es un máximo local. Ahora veamos qué pasa en los que son de esta forma, que el seno da 0.7. Es decir, los que son así, que eran otros. Cuando seno de alfa era igual a 0.7. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, pues, quedamos la derivada. Listo. Y como yo sé que seno de alfa es 0.7, yo voy a hacer una trampita. Ustedes conocen esta propiedad. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Le llaman la trigonométrica fundamental. Pues de aquí uno concluye que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Esa es la trampita que voy a hacer. Entonces voy a reescribir esta derivada. La voy a reescribir. ¿Por qué? Porque yo sé que ese alfa evaluado en seno, ¿cuánto da? Entonces voy a escribir este coseno. Lo voy a escribir como 1 menos seno de alfa. Así va a ser más fácil evaluar. Listo. Y ahora sí voy a evaluar. Ahora sí que voy a evaluar esta vaina. Entonces, L doble prima evaluado en este alfa, que voy a llamar alfa 0. ¿Qué pasa? Entonces, en ese alfa, eso es lo mismo. 2, 1.75, 13.5, v al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué pasa? Entonces me queda acá 0.07 menos el seno de alfa.
Pero ese alfa da 0.07, justamente da eso. Listo. Por el seno de alfa, que es 0.07. Listo. Más 1 menos 0.07 al cuadrado. Y así quedó. Entonces, toda esta vaina, pues esto es 0. Y por ende todo esto es 0. ¿Y cómo me queda? Me queda, esto es igual a 2, 1, 7, 5, 13.5 v al cuadrado por 1 menos 0.07 al cuadrado. Esto me dio. Entonces, 1 menos un número menor que era al cuadrado es positivo. Y esto es positivo. Entonces toda esta vaina es mayor que 0. Es decir, los puntos que son 3, si no me equivoco, son más o menos como 3 puntos. Los puntos tales que seno de alfa es igual a 0.07 son puntos de mínimo. Son puntos mínimos. Ahora, tocaría mirar. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuál es el más fácil y más difícil. O el más. Me dicen, según el análisis, ¿cuál es el punto donde es más fácil? Cuando me dicen de el sujeto, me hablan de mira, es más fácil en esos puntos. No, me dicen en el que es más fácil. Es decir, el mínimo global. Esos son mínimos locales, es el mínimo global. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Pues la verdad es un chorizo. A ver, ¿por qué? ¿Dónde tengo Wolfram? Acá. When x is between 0 and 2pi. Que me den las respuestas. Listo. Solamente hay 2 respuestas. No, miento, solamente había 2. Estas 2 respuestas. Hay 2 puntos donde eso pasa. Vamos a ver cuáles son. Esos puntos son... Bueno, esto es un poco más choricito de hacerlo. Pero sí, hay 2 puntos donde eso pasa. Acá y acá. Eso me dice algo a la hora de mirar la función. Bueno, cuando uno está... Bueno, vamos a traer la función de nuevo. La función es esta. Simplificadita me dio esta. Es esta. Entonces, ahora yo les quiero advertir una cosita. O les quiero preguntar algo. Este es el de alfa. Y yo ya sé cuáles puntos son los puntos críticos donde son mínimos o máximos globales. Ups, ya. L alfa. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Pasa que uno tiene un montón de mínimos locales. Y uno se pregunta, mira, ¿cuál es el mínimo global? Entonces, ¿uno cómo calcula el mínimo global? Pues podría meter esos mínimos locales acá y mirar cuál es el más pequeñito. Pero ¿qué pasa? Hay otros 2 lugares donde puede haber un mínimo global. O sea, un mínimo o máximo global pueden ocurrir en los máximos o mínimos locales. Voy a hacer un ejemplito. Por ejemplo, esta función. Esta ilustra bien lo que quiero decir. Los puntos en azul son puntos máximos máximos locales. Y el máximo global es este. Ese es el punto más allá, más alto, arribita España. Listo. Y los mínimos locales son estos. Estos son los que suelen llamar los mínimos locales, así. Pero resulta que el mínimo global no ocurre en esos 2 mínimos locales. Ese mínimo global ocurre en otro lugar. Es que los mínimos globales o los máximos globales pueden ocurrir en 2 lugares. Los puntos críticos, los mínimos o los máximos locales, o los extremos de la función. Aquí está el mínimo global. En este caso, por ejemplo. Ese es el punto más pequeño que puede tomar una función. Entonces, esos son otros lugares donde puede pasar. Entonces, listo. Voy a tratar de mirar. Entonces, voy a evaluar esos 2 alfas. Cuando yo hago este seno de alfa igual a 0.07, que me da 2 alfas. Me da 2 alfas, alfa 1 y alfa 2, que no voy a decir cuál es el nombre. Alfa 1 y alfa 2, eso lo queda. Listo. Entonces, alfa 1 y alfa 2.
Entonces esos son puntos de máxima. Ah, no, de mínimo, perdón, me dio que eran puntos de mínimo. Entonces vamos a mirar cuánto da en cada uno. Entonces L de alfa 1, ¿qué es? Eso es 1 por 175 por 13.5 por V al cuadrado. Por 0.0 por 0.7 menos seno de alfa 1 al cuadrado. Pero seno de alfa 1 es 0.07. Esa es la definición de alfa 1, 0.07. Entonces todo esto da 0. Es 0. Yo estaba escribiendo 0.07 y es 0.7 nomás. Creo que la cagué. Es 0.7 nomás. Es 0.7 nomás. Sí, déjame verifico. W, sí, es 0.7 nomás. Es 0.7 nomás. Entonces en los otros lugares escribí 0.07, la estoy cagando. Acá es 0.7. 0.7. 0.7. 0.7. Aunque eso no vaina en los cálculos, es la misma vaina. Es el alfa que da eso. 0.7. 0.7. 0.7. 0.7. 0.7. 0.7. No sé por qué está poniendo 0.07. Listo, ya. Entonces, L de alfa 1 da 0. Porque me da un número multiplicado por 0. L de alfa 1 da 0. Y L de alfa 2 pasa lo mismo que en L. L de alfa 2 también da 0. Ahora, voy a mirar cuánto da. Voy a mirar cuánto da en los extremos. Para mirar si de pronto hay un extremo que sea menor que eso. Aunque no creo que tenga sentido porque esta es la magnitud de... Esta es la magnitud del momento angular. Entonces no creo que pueda ser negativo. Entonces yo creo que eso van a ser los mínimos sí o sí. Pero hay que verificar. L de 0, ¿qué sería? L de 0 sería 1.75 por 13.5 por V al cuadrado. Y evaluado en 0 me da simplemente 0.7 al cuadrado. Esto es mayor que 0. Entonces no. Eso no es un mínimo. Y L de 2pi, que es el otro extremo, ¿cuánto da? Pasa exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque seno de 0 y seno de 2pi lo mismo. Entonces no. Y estos dieron lo mismo. Entonces yo creo que se puede decir que estos, o sea, el seno de alfa, cuando es 0.7, este alfa es el mínimo global. Y hay dos en verdad. Hay dos mínimos globales. Listo. Ahora vamos a mirar los máximos. Que me dieron pi medios y 3 pi medios. Vamos a mirar los máximos. Entonces para eso voy a volver a traerme la función es esta y voy a mirar los máximos. ¿Cuál es el máximo? Entonces, ¿qué pasa en pi medios? Que es el primer máximo que tengo, el primer máximo local. En ese pues es lo mismo, 175, 113.5, v al cuadrado. Y seno de pi medios es 1. Seno de pi medios es 1. Y 0.7 menos 1 es 0.3 al cuadrado. Listo. Eso es lo que me da. ¿Sí? Déjenme verifico. Es 1. Y 0.7 menos 1 da menos 0.3. Pero al cuadrado da lo mismo. Es 0.3 al cuadrado. Da lo mismo. Listo. Y ahora vamos a mirar L de 3 pi medios. L de 3 pi medios. L de 3 pi medios es 175 por 13.5 por v al cuadrado. Y 0.7 y seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces 0.7 menos 1. Eso es 1.7 al cuadrado. Entonces pillen. El máximo global puede ocurrir acá, en el 1, digamos, en el 1, en el 2 o en los extremos. 3, 4. ¿Alguien me puede decir cuál es el máximo global acá? ¿Qué número es más grande? Vean que todos tienen casi lo mismo y solamente es una cosita en la que cambian. Solamente es una cosita en la que cambian. ¿Cuál de esos es la respuesta más grande? ¿Cuál es el máximo global? ¿Cuál es el máximo global? El máximo global es ¿cuál? Alfa igual. ¿Cuál de esos cuatro números es más grande? La primera parte es la misma.
La primera parte es la misma, entonces solamente depende de cuál de esos sea más grande. Entonces tengo 0.3 al cuadrado, o 0.7 al cuadrado, o 1.7 al cuadrado. Pues cuanto más grande es un número, más grande es su cuadrado. Entonces la de 1.7, muy bien José Ángel. Entonces ese es 3 pi medios, alfa igual 3 pi medios. Este es el máximo global. Entonces máximo global 3 pi medios y mínimo global son 2. Eso es donde el seno de alfa es igual a 0.7. Lo podríamos verificar graficando esa función. Graficando la función debería poderse ver eso. Es más, la voy a graficar como por amor al arte. Por amor al arte. Bueno, aunque eso depende de la velocidad, pero me invento una velocidad. Entonces me queda 175 por 13.5 por una velocidad de 5, póngale, al cuadrado. Y eso por 0.7 menos seno de x al cuadrado. Bueno, parece que exageré. Bueno, y esto, en verdad, yo necesito es función. Necesito esta función entre 0 y 2pi. Es lo que me interesa a mí. Ya. Entre 0 y 2pi. ¿Dónde está? Está bug. Ahí el medio lo alcanza a ver, está bug. Se me bugueó. De pronto es una velocidad muy grande. Cambiamos la velocidad por 1. Está super bug esta vaina. No sé por qué esa función está bug. No alcanzo a apreciar lo que pasa. Necesito hacer esto más pequeñito. No sé, voy a poner que la velocidad es... No, voy a poner que ese número es 1. Va a dar lo mismo. Ver que todo este número acá es 1. Es la misma idea. ¿Qué le pasa a esta función? Ya, aquí lo veo mejor. Listo, miremos. Aquí suena esta función un poco mejor. En verdad es más caótica que esto, pero eso nos ayuda a apreciar lo que pasa. Listo. Entonces, como yo les dije, pillen, hay dos mínimos globales. Acá y acá son dos mínimos globales. Y hay solo un máximo global, que está por acá. Que sí, en efecto es como 3 pi medios. Entonces vean que sí, dos mínimos globales y un máximo global. Y en verdad hay dos máximos locales, este y este de acá, son los dos locales, pero solamente uno es global. Y aquí están los dos mínimos globales. ¿Cuál es bien siendo el punto? Los máximos locales ustedes ya saben cuáles son, que en un pedacito son como el número más alto, y aquí son el número más alto. Y los mínimos locales son donde está el número más bajito, ¿Y cuál es el máximo global? Pues es el más grande entre todos los máximos locales. Entonces, entre este y este. Y entre los extremos, este y este. Pero el punto más alto es este. Y entonces, ¿cuál es el mínimo global? Es el punto más bajo entre los mínimos locales y los extremos. Y en este caso hay dos, porque son el mismo, estos dos. Voy a dar esta gráfica porque esto demuestra que las respuestas que llegamos son correctas. Sí, las respuestas a las que llegamos son correctas. Listo. ¿Había algo más en ese ejercicio? ¿De cuáles parámetros del problema dependen sus resultados? En verdad, de nada, solo del ángulo. La velocidad no, porque al final todo va a depender, como todo esto es igual, el mínimo y el máximo solo va a depender casi de este factor, que solamente depende de alfa. Entonces yo me atrevo a decir que solamente depende de alfa, por ahora, vamos. Espero no exagerar. Listo, ya vengo, voy a abrir la puerta del perro. Listo, ahora, eso sería todo por este ejercicio. Entonces, ¿alguien tiene preguntitas? ¿Nadie? Bueno, entonces, detengo esta grabación